¿qué vamos a ver? ¿Cuáles son los objetivos del tema C? Primero estudiar una población y una población mendeliana, o a qué se hace referencia una población o poblaciones mendelianas. E inclusive, veamos que ya lo hemos visto en unos conceptos anteriores, no recuerdo qué tema, que es genética de población. En este punto vamos a hablar del equilibrio Hardy-Weinberg, o la ley de Hardy-Weinberg, cuando una población está en equilibrio. Y vamos a hablar qué tipo de poblaciones vamos a hacer estudios, varios tipos de poblaciones, varios tipos de poblaciones, pero aquí vamos a ver la primera, ¿no? Porque estamos en pregrado. El equilibrio de Hardy-Weinberg, muy importante. Luego vamos a hacer los cálculos de frecuencia alélica y genotípica, ahí es donde tenemos que estar 100% concentrados. Y vamos a hacer un ejercicio, inclusive vamos a aplicar chi cuadrado para poder, que es una herramienta estadística. Vamos a ver qué es la población. La población es básicamente un grupo de individuos que cohabitan en un área determinada y pueden reproducirse. Ellos tienen unos genes en común. Ejemplo, nosotros tenemos una población. Ahora, aquí somos una población pequeña, pero hablamos de la población venezolana, todos somos seres humanos y compartimos genes. Uno es más blanquito, otro es más negrito, pero todos compartimos genes. De una u otra manera compartimos genes. Somos mezclas. Según Falconer, y esto es muy importante que lo entendamos así, y vamos a hacer, a ver si lo logramos entender. Una población en el sentido genético, y lo voy a leer, lo voy a citar completamente, una población en el sentido genético no es solo un grupo de individuos, sino un grupo reproductivo. Y la genética de una población está interesada no solo en la constitución genética, sino que también en la transmisión de los genes de una generación a otra. Porque puede haber una constitución genética, pero si no se transmite, hasta ahí llegamos. ¿Sí? Entonces, eso lo citó Falconer, e inclusive nombró, de aquí lo siguiente, que los padres, ¿verdad?, o los progenitores, tienen una constitución o un genotipo, ¿no? Porque los individuos son genotipos. Esos genotipos se disocian al momento de producir los gametos. Luego esos gametos, que son haploides, pasan a ser a unirse y a formar un individuo diploide. Entonces, no se transmiten los genotipos. Los genotipos se disocian en los padres para hacer los gametos. Luego esos gametos se unen y ahí es donde forman la variación. ¿Sí? Entonces, los genes en una población tienen continuidad. Porque ¿qué lleva los gametos? Llevan información genética, los genes de los individuos, tanto del papá como de la mamá. Al unirse forman una nueva variación de genotipos. Entonces, los genes tienen continuidad, más los genotipos no tienen continuidad. En la gráfica vemos cómo unos progenitores que tienen un genotipo determinado se disocian, forman los gametos. Imaginémonos los gametos, los óvulos espermatozoides, sin hacer diferencia quién era el espermatozoide con el gameto tal, con el genital, o el óvulo con el gameto, con el alelo tal, y forman unos nuevos individuos que tienen unos genotipos determinados, diferentes a los progenitores. Genética de población. Es la rama de la genética cuyo objetivo es describir la variación y distribución de la frecuencia alélica para explicar los fenómenos evolutivos. Es lo que vamos a empezar a estudiar. Una población mendeliana es una segregación y recombinación que lleva los efectos de los patrones de herencia mendelianos, y por eso se hace referencia, o es un sinónimo de hablar de ese término, de población mendeliana y genética de población. Algo que vamos a empezar a ver que son las leyes de Hardy-Weinberg. Primero, si tenemos bien a Hardy y a Weinberg. Entonces, Wilfred Hardy era un matemático británico, el cual hizo unos estudios. Y Weinberg era un médico alemán judío, botánico, también hizo unos estudios. Esos dos estudios, por separado, se empezaron a combinar. Se descubrieron y se juntaron.
para crear la ley de Harbin-Weber. Y cito, creo que es Falcón, dice que ley de Harbin-Weber en poblaciones palmíticas, en ausencia de mutación, migración y selección, la frecuencia técnica dialéctica se mantiene constante de generación en generación. Y solamente hace falta una generación para alcanzar el equilibrio de Harbin-Weber. ¿Vamos bien hasta aquí? Si le queda una población magnífica. Una población palmítica, creo que lo vamos a ver. Una población palmítica es un grupo de individuos que tienen una reproducción al azar. Tanto el macho tiene la posibilidad de la en la ley de Harbin tiene que cumplirse unas ciertas características. Y entre las características que se dan en individuos diploides, ejemplo nosotros, ejemplo los perros, las vacas, individuos diploides, a través de una reproducción sexual, es decir, una formación de gametos, óvulos espermatozoides y su unión, sin solapamiento, individuos de diversas generaciones cohabitando en el mismo momento. Ejemplo, el maíz no existe solapamiento, porque esa generación muere cuando empieza la otra. Y en palmilla, lo que dice el profesor Atilio, es que cada macho tiene una probabilidad de reproducirse con cualquier hembra de la población, y viceversa. ¿Sí entienden que es palmilla? Es la oportunidad de reproducirse al azar. Sin acción de fuerza evolutiva, como son la mutación, hemos hablado, la migración o la selección. Si estos supuestos se cumplen, previos se cumplen, existirá una relación directa en las frecuencias alénicas y genotípicas. 1. 2. Dicha frecuencia permanecerá constante en la población de generación en generación, siempre y cuando no ocurra alguno de los efectos. Si es así, la población estaría en equilibrio Harbin-Weber. Esto lo vamos a ver en los ejercicios, vamos a hacer para que logremos entender qué es una población en equilibrio. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que modifican el equilibrio? De las que ya hemos hablado. 1. Mutación. 2. Migración. 3. Selección. Y la deriva genética. Ya hemos hablado de la mutación. ¿Qué es la mutación? Es un cambio en la estructura del ADN. Hablamos que ocurre de 1 en 100.000 a 1 en 1 millón. Normalmente esos cambios no perduran en el tiempo, pero cuando perduran, entonces primero es una evolución o un cambio, y luego ocurre también afecta este equilibrio. Ya vimos que hay mutación en el tema 2. Esta variante suele ser eliminada, pero ocasionalmente ocurren en ellas, pueden tener éxito e incorporarse a todos los individuos de la población. Y eso ocurre con la migración. Tanto la entrada como la salida hacia otra población lleva cambios en esa población. Entonces, la migración de individuos entre poblaciones que difieren en la frecuencia llegan individuos nuevos y alteran la frecuencia de esa población, tanto genotípico como alélico o genético. La selección es la secuencia misma de la cual le vamos a permitir que se reproduzca para que tengan continuidad en la población. Entonces ya ahí se interrumpe lo que es la palmilla, la reproducción al azar. No, ya yo estoy decidiendo qué individuo va a reproducirse. Ejemplo, que todo va a estar con qué vaca. Ya no estoy dejando al azar, a la escogencia de ellos. Básicamente, en una población sin selección, existen distintos tipos de selección. Una selección estabilizante, donde se elige la característica más común. Una selección direccional, donde la selección lleva a ser una de las características más favorables, y una selección disruptiva, donde seleccionan dos características que están en los polos opuestos.
o menos comunes. La deriva genética se da más que todo en poblaciones pequeñas. Entonces la deriva es una fuerza evolutiva que actúa junto con la selección natural cambiando la frecuencia alílica en la especie en el tiempo. Pero se da más que todo en poblaciones pequeñas. Aquí vamos a hablar más que todo de poblaciones infinitas, más grandes. ¿Pero cuál es el efecto que tiene? Cambia la frecuencia en el genotipo, cambia la frecuencia génica O ya. sea, ¿qué tanto se presenta? No que tanto se presenta, sino el efecto que ocurre sobre esa población. Tanto la mutación como la selección, como la migración, cambia la frecuencia, igual que la deriva genética. Pero la deriva genética se da más en poblaciones pequeñas. Vamos a entrar a la tabla. Esto lo saqué de una cuenta de Instagram. Deberían de seguir. El club de los TikTokers. Se lee muy bien. De aquí lo que nos vamos a centrar es en esto, porque esto es lo que vamos a aplicar ahora. El cuadrado de una suma. Veanlo bien y van a ver que va a ser lo mismo. Solamente que vamos a cambiar letra. Una población en equilibrio. Para un gen A con dos alelos, ya hemos hablado que es un gen, que hay serie de alelos juntos. Hay genes que tienen dos alelos, ejemplo el de los cuernos, ¿sí? Que tiene el P grande y el P chiquito. Hablamos de serie de alelos juntos, ejemplo el grupo sanguíneo, que tiene A, B, O. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a hacer énfasis en esta lámina sobre los alelos, los genes con dos alelos. Lo describimos como A pequeña y A grande, o el dominante y el recesivo. Para un gen A con dos alelos, dicho equilibrio se deduce del desarrollo del cuadrado del binomio siguiente. P más Q igual a 2, P más Q al cuadrado. Si ven, A más B al cuadrado. El cuadrado de suma una suma. P más Q al cuadrado. P se lo vamos a asignar al alelo dominante, en este caso, o a un alelo. Y Q al otro alelo, que en este caso sería el recesivo. Si vamos a trabajar con una grande y A pequeña, entonces P se lo vamos a asignar a la grande y Q a la pequeña. Esos serían los alelos. Entonces los alelos serían las diferentes formas que se presentan en el gen, ¿no? Ya lo hemos visto. Veamos la fórmula completa. Vean cómo a P le asignamos A y a Q le asignamos A. Aquí, ¿no? La del otro lado, la contraparte. Luego tenemos los genotipos. ¿Cuáles son los posibles genotipos de los alelos A grande y A pequeño? Primero, el homocigoto dominante, ¿sí? Que sería grande a grande. En el caso de los cuernos, P grande, P grande. ¿Estamos en sintonía? Sí. Luego vendría el heterocigoto, que sería un alelo dominante y un alelo recesivo, por los diferentes. Y luego vendría el homocigoto recesivo, que sería A pequeña, pequeña, o P pequeña, P pequeña, si es el caso de los cuernos. No. Ve que aquí está primero P más Q, P solo, se lo asignamos a un alelo, y Q al otro alelo. Profe, pero el P siempre se lo vamos a asignar al dominante. dominante. Luego vienen los genotipos. ¿Quién forma los genotipos? Los alelos. Normalmente dos alelos. ¿Sí? Entonces, los diferentes genotipos que tenemos son el homocigoto dominante, el heterocigoto y el homocigoto recesivo. Entonces, como el genotipo homocigoto dominante tiene dos alelos dominantes, valga la redundancia, entonces le asignamos el P al cuadrado, P cuadrado. Estamos enfocados la mitad sí, la mitad no. Ah,
El heterocigoto tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Entonces a ese le asignamos el 2PQ, eso viene de una rueda. Y el homocigoto recesivo tiene el alelo recesivo y le asignamos Q cuadrado, porque Q va con el alelo recesivo, en este caso. Eso viene de la misma tablita de horno. Esta tablita, ¿cómo se llama la tablita? Entonces, si juntamos P con P, correcto, P con P, es lo mismo que decir P cuadrado. Pero como son dos. P al cuadrado. Si juntamos P con Q, P con Q, son 2. Entonces serían 2PQ. Y Q con Q, Q al cuadrado. Q cuadrado. ¿Sí? Viene de ahí. Por eso pasa en heterocigosis. Ajá, eso es como un gen que tiene dos alelos. ¿Lo entendimos hasta ahí? Es muy importante que lo entiendan. Al momento de los ejercicios se les puede presentar con dos alelos o con más alelos. 3 o más. Sería alelos juntos. Para un gen con 3 alelos, ejemplo, un grupo sanguíneo, ABO. Dicho equilibrio se deduce del desarrollo del cuadrado del trinomio siguiente. P más Q más R es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué es lo mismo? Porque P se lo vamos a asignar a un alelo, Q al otro alelo y R al otro alelo. Porque en este caso estamos trabajando con 3 alelos. Si estamos trabajando con 3 alelos y vayamos al tema del grupo sanguíneo, estamos trabajando con el alelo A, el alelo B y el alelo O. ¿Cómo puede presentarse el grupo sanguíneo? Que ya hemos hablado, sería alelo juntos. Puede presentarse los del grupo A, que pueden ser o heterocigotos, ¿no? ¿Sí? Puede presentarse los del grupo B, que pueden ser ¿sí? Puede presentarse el AB, que es AB, y puede presentarse ¿sí? Entonces ven que en el grupo A, estos dos, no sé, en estos dos grupos, ven que en el A está de dos maneras distintas, y en el grupo B de otras dos maneras, mientras que en el AB es AB y O es O, ¿sí? Y tiene otro ya cambia. Entonces, vean que hicimos lo mismo que en el anterior, le asignamos una Q más R al cuadrado, le asignamos una P a un alelo, la Q al otro alelo y la R al otro alelo. Lo dividimos, donde tenemos los alelos y los genotipos. Siempre vamos a tener los alelos y los genotipos. A través de los alelos formamos los genotipos. Entonces la fórmula siguiente queda P más Q más R al cuadrado, que serían los alelos, forman estos genotipos. Los homocigotos, que serían P cuadrado, Q cuadrado y R cuadrado. Entonces, y los heterocigotos, que serían los 2PQ, los 2QR y los 2PR. ¿Sí? Son las diferencias que ocurren. Vamos a ver. ¿Sí vieron la diferencia entre el anterior, que eran 2 alelos, con este, Pregunta. que es 3 alelos? Eso es si estuviera, por ejemplo, como el de los caballos. No, porque este sería alelos juntos, bajo un mismo gen. No. Que no me sentí. O sea, como si estuvieran unidos esos dos, pues. No me entiendo. No.
Pero te entendí. Yo voy a explicar hacer la pregunta. O sea, ya entendí, pero No entendiste. sí entiendo. Es como si tuviera el mar ahí al lado de los homocigotos y heterocigotos. Hay que internar, pues. ¿Será cómo se ve? Vamos a hacer la fórmula que se quedaría así. Poner en los grupos a los genes. ¿Cómo así, profe? A P, Q y R, ponerle Aquí está, pues. A, B y O. Pero allá arriba, arriba. Por lo que se vaya no me voy a decir que tengan ahí. Aquí. Creo que está explicando Carlos. Hay dos formas de ver cómo están los genes en la población. El primero que explicó es la forma convencional, en donde el gen nomás que tiene dos formas: blanco-negro, rojo-blanco, cuernos o sin cuernos, más que hay dos formas. Entonces, a un gen lo va a llamar P, que suele ser el dominante, y al otro gen lo va a llamar Q. Son las dos formas que hay. ¿Sí me siguen? Sí. Más que hay dos formas. Y como en el organismo nosotros tenemos sitios en los genes para tener dos formas, que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Es decir, pueden ser homocigotos o pueden ser heterocigotos. ¿Sí? Se distribuye ese binomio. Ese binomio, si se acuerdan de bachillerato, lo resolvían como el primero al cuadrado, como está sumando, es más, como está al cuadrado, es el doble del primero con el segundo, más el segundo al cuadrado. Matemáticamente, por eso que entramos, dice Carlos, entramos en la parte matemática, por eso hay que ver estadística antes de genética, porque aquí empezamos a ver estadística. Ese binomio lo resolvían ustedes en bachillerato. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que está abajo? Entonces, ¿cuál es el primero? P. Sería P por P, P cuadrado. Más el doble del primero por el segundo, 2PQ, más el segundo al cuadrado. Y lo que van a hacer es sustituir las letras de los genes por esa ecuación. Por ejemplo, si estoy hablando del gen de los cuernos, ¿qué nomenclatura usamos en los cuernos? P grande y P pequeña, ¿no? Entonces, entiendamente juego de palabras. P vendría a ser P grande, el dominante. Q vendría a ser P pequeño, el recesivo. Esos son los genes en la población. O el tipo tiene cuernos o no tiene cuernos. Ahora, como los genotipos son dos copias, entonces puede ser que sean homocigoto dominante, homocigoto recesivo o heterocigoto. Y de acuerdo al cuadrado de Punnett, ¿cuáles son las frecuencias? Un dominante, dos heterocigotos y un recesivo. Y es lo que le da ahí. P cuadrado, 2PQ, que son el heterocigoto, más Q cuadrado. Hay otros genes que ustedes estudiaron que son alelos múltiples. Es decir, son genes que no tienen dos formas, tienen tres o más. Ellos vieron otro ejemplo, ¿no? El color del conejo, ¿lo vieron? Sí, pero el En chiquitito. el color del conejo también hay más formas, no solamente son dos. Entonces, en el grupo sanguíneo hay tres genes: el A, el B y el O. Y la combinación de ellos, porque vuelvo a lo mismo, una cosa son los genes, y los genes son como los gametos, nomás que va uno. Pero cuando se forma el nuevo individuo se consiguen dos. ¿Verdad? Es decir, que nosotros tenemos sitios en nuestros grupos sanguíneos para dos formas distintas. Puede ser que los dos sean iguales, que sería homocigoto, o puede ser que los dos sean de un tipo y de otro tipo, que sean heterocigotos. Y entonces se distribuye de esa forma. En ese caso, ahora fíjense, a P le vamos a asignar el gen o alelo A Q el gen o alelo B, y a R le vamos a asignar el gen O. Son las tres formas que hay.
Esto se puede ir hasta 4 formas. Si estamos hablando de 4 genes, entonces aquí entraría S, pero se va desarrollando de esa forma. ¿Cómo se distribuye ese polinomio? P al cuadrado más el doble del primero por el segundo, que sería 2PQ, más el doble del primero por el tercero, 2PR, más Q al cuadrado, más 2QR más R al cuadrado. Ya entendí. ¿Ok? Es que no había entendido que se unían las dos. Ya entendí. Claro, porque los genes están solos, los gametos están solos, pero para formar un individuo se encuentran dos, porque cada uno de nosotros, igual que los animales, tienen 2 sitios en los cromosomas para los genes. Entonces no va a ser uno, van a ser 2. Que los 2 sean iguales o que los 2 sean distintos. Entonces aquí hay más combinaciones. B, Q y R. Entonces se combinan 2. De esos 3, un individuo nomás que va a tener 2. O los 2 son iguales o los 2 son diferentes. Y se pueden hacer todas esas combinaciones. Y es esa estructura que está abajo. Solo que ahí la tienen ordenada de otra forma. Está P cuadrado, P por P. Q cuadrado, Q por Q. R cuadrado. Sacan primero los homocigotos. Y después sacan las combinaciones 2PQ. Fíjense que son combinaciones de 2 porque nomás que hay espacio para 2 genes en el organismo. Porque somos diploides. Solamente hay espacio de 2. Entonces, ¿qué combina? P con Q primero. P con R después. ¿Cuál queda? Q con R. Q con R. Y entonces cada una de esas formas tiene un genotipo. Exactamente. Cuando no entiendan, preguntan. Porque Carlos entonces tiene que buscar la forma de cambiarla como lo está dictando para que ustedes lo entiendan. Porque no se pueden ir sin entender. Mejor.